Esta noche quiero compartir una reflexión, un pensamiento que hace un tiempo tuve leyendo el Evangelio de Juan. Acompáñame ya en tu Biblia, seguramente también se va a proyectar Juan capítulo 13. He orado al Señor para que en esta noche pueda ser Él el que esté hablando a nuestros corazones. Que en esta noche pueda ser su palabra la que cale en nuestro corazón, que sea como una espada de doble filo que penetre, que sea como un martillo que rompa la piedra. Así que acompáñame en la lectura de una porción muy conocida, que es Juan capítulo 13, versículo 1, y dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no de todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. Déjame que te ponga un poco en contexto de lo que está pasando en este momento. El Señor ya está terminando su ministerio público. El Señor ya va a dejar de hablar a las multitudes, de hacer milagros. El Señor se va a centrar en los suyos. Son las últimas horas antes de tener que ir a la cruz. Es por eso que va a tomarse este tiempo para poder estar con los que Él escogió, con sus discípulos, para poder darle las últimas instrucciones y para poder enseñarle, como en este caso, el ejemplo del amor de los unos por los otros. El amor de Cristo es completamente enorme, es completamente sublime, completamente puro, algo que nuestra mente a veces no puede comprender del todo. Fíjate que dice que lo amó hasta el fin, el final del versículo 1, o sea, con un amor perfecto, completo, como el que menciona Efesios 3:19, que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este amor que excede todo el conocimiento. En el mundo hoy hablamos y se habla mucho del amor. Hay muchas series, películas, pero ninguno de ese amor es como el amor de Cristo. Ninguno de ese amor que podés ver en las novelas, en Netflix o en diferentes lugares, es como el amor que Cristo tiene por nosotros, por sus hijos. No es como el amor que Dios tiene por el mundo, que entregó lo más sublime, lo más preciado, que era su unigénito Hijo. Por eso es que en este momento el Señor ya está perfilando para la cruz. El Señor no quedó envuelto en una serie de desenlaces que dieron como resultado que sea puesto en la cruz del Calvario.
Ya estaba todo planificado desde antes. En el momento exacto, como dice la palabra, vino en el momento adecuado. El Señor conocía y sabía perfectamente los pasos que debía seguir y los pasos que estaban demarcados desde antes de la eternidad. A Él no es que lo llevaron porque Él no quiso, sino que Él mismo puso su vida por rescate nuestro. Este amor que el Señor, que Cristo tiene por nosotros, es un amor que a veces no comprendemos. Bien, Romanos, acompáñame rápidamente, 8, va a hablar de este amor, ¿bien? Y es uno de los temas, de los lemas de nuestra escuela bíblica. Acompáñame, Romanos 8:35, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en Él todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de este amor perfecto. Y lo que vamos a ver en esta noche es lo que el Señor nos pide a nosotros, a sus hijos. Que tengamos el amor hacia nuestros hermanos, como Cristo también los amó. El versículo 1 va a poner esto en relieve. Este maravilloso Dios, hecho hombre, haciéndose un siervo, humillándose en este momento para poder lavar los pies de sus discípulos. Este Señor, que todo fue creado por Él y para Él, que Él con la palabra de su poder sustenta todo. En este momento sus discípulos van a contemplar una escena formidable. Uno cuando lee a veces trata de imaginar lo que va leyendo. Te pido que puedas imaginar esta escena por un segundo. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, haciéndose como un siervo, despojándose de su manto, vistiéndose como un esclavo para lavar los pies de los discípulos. Pero claro, vemos lo maravilloso del versículo 1 a nuestro Cristo, y ya va a haber un contraste en el versículo 2, porque va a hablar de Judas, Judas el que lo traicionó. Como ustedes saben, me gusta por ahí escuchar muchos podcasts, muchos debates, cuando puedo en el trabajo, y me sorprendió encontrar muchas personas que tratan de defender lo que hizo Judas. Por ejemplo, recuerdo dos rápidamente, que dicen que Judas conocía perfectamente que Cristo debía ser entregado, por lo cual él, como buen judío, tomó ese lugar y fue y lo entregó. También dice que conocía que si Cristo iba a estar en apuros, teniendo que enfrentar a una guardia del templo, iba a poder desatar todo su poder y al fin iba a poder verse como el libertador que el pueblo judío estaba esperando. Nada más alejado de la realidad bíblica, de que él fue un instrumento de Satanás, que él fue un instrumento para poder, sabiendo Cristo esto, para entregar al Señor. Pero ya adentrándonos en nuestro tema, vamos a ver que los discípulos tenían una posición clara. Los discípulos muchas veces no entendían lo que el Señor hacía y le costaba, ¿bien? Por eso es que el Señor hizo su obra con personas comunes, personas que no tienen nada especial. El Señor eligió a pescadores, eligió a cobradores de impuestos, eligió a un sicario, ¿bien? A un asesino, como un celote. Y ellos no entendían muchas veces lo que el Señor hacía. Ellos no habían entendido que el Señor debía ir a la cruz. Ellos no habían entendido, por ejemplo, cuando en Mateo 23:11 le dice: el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
En la historia paralela en Lucas va a decir, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos se seguían disputando la primera posición como los discípulos del Señor. Incluso recordemos la historia de Santiago y Juan, que piden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de Cristo. Y ni siquiera lo pidieron ellos, porque mandaron a la madre a que lo pida. Es así, como ellos no entendían completamente el plan de Dios. Ellos aún seguían esperando que Cristo pusiera el reino en ese momento, que Cristo pudiera sacar al imperio romano del centro y poner nuevamente toda la atención, todo el foco, todo el poderío en Israel. Ellos esperaban lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Lo que nosotros sabemos que va a pasar cuando el Señor venga en su segunda venida. Ellos querían hacerse grandes. Pero claro, el Señor tomó la posición de más abajo. Ellos disputaban el primer lugar y ninguno se creía lo suficientemente para poder hacerse como el más pequeño. ¿Sabes qué? Uno tiene que entender que cuando leemos la Biblia la tenemos que comprender según el contexto que está escrita. Y hoy cuando llegas a la casa de alguien, no hay un lebrillo, no hay una palangana para lavarse los pies, porque todos vamos, o al menos vamos en zapatillas, medias, y más que una alfombra para sacudirse un poco el polvo, no hay. Pero en ese momento usaban sandalias, y las calles no estaban asfaltadas, por lo cual había toda tierra, y ellos al caminar se les pegaban los pies, la tierra, la suciedad. Por eso era importante que cuando se llegaba a un lugar haya un esclavo, y el de esclavo tenía que ser el menor de los esclavos. Generalmente eran los más chicos, que pudiera lavar los pies de los invitados, que pudiera lavarle los pies con agua, palangana, y secarle los pies a cada uno de los invitados. Pero evidentemente en esta oportunidad no había ningún esclavo, estaban solamente ellos. Y ninguno tomó la posición de siervo, ninguno tomó la posición de más abajo para lavar los pies de los demás. Pero todos al verlo, ¿quién lo hizo? El Señor. El Señor lo hizo para que nosotros tengamos ejemplo, para que nosotros tengamos ejemplos de cómo debemos servirnos unos a otros. ¿Sabes qué? El agua es símbolo de la palabra de Dios. Por lo cual, nosotros cuando nos acercamos a Dios, debemos limpiarnos, debemos purificarnos, debemos acercarnos con corazón sincero, debemos acercarnos a Él con un corazón sensible. Por eso es importante que todos los días podamos tener un encuentro con la palabra de Dios. Por eso es importante que todos los días tratemos y procuremos vivir una vida en santidad. 1 Pedro 1:13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda la esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Cristo sea relevado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. La santidad en la vida del Hijo de Dios no es algo opcional. El cristiano debe vivir una vida en santidad todos los días. La santidad es una forma de vida para el Hijo de Dios. No es una forma de vida, sino es la única forma de vivir para el Hijo de Dios. No es que vos podés decir, bueno, yo voy a tomar solamente la salvación de mi Dios. Yo voy a dejar que Él me limpie de mis pecados. Voy a aceptar el sacrificio que Él hizo. Pero eso de tener que leer todos los días, no va conmigo, no me gusta la lectura. Eso de tener que todos los días tener un momento de comunión con nuestro Dios, de tener que orar, eso no va conmigo.
Eso de tener que ir todos los domingos a la iglesia, bueno, hoy juega Argentina, ¿ven? Dentro de poco juega Argentina, no voy a ir a la iglesia, voy a ver la selección. No, hermanos, si fuimos rescatados, si fuimos salvados, si nos pagó el precio con la sangre de Cristo y hemos nacido de vuelta, debemos vivir una vida consagrada a nuestro Dios, una vida en santidad. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Debemos procurar todos los días querer tener un encuentro, leerla en todo momento. Todos tenemos esto, ¿no? Todos tenemos un celular. Y todos tenemos la aplicación de la Biblia en el teléfono, en el colectivo, cuando estás yendo al trabajo, cuando estás volviendo de la escuela, cuando estás en el descanso de tu trabajo, cuando vas en algún momento, tenés un tiempo libre, en vez de ponerte a ver reels, en vez de ponerte a ver historias, ahí pasando historia. A veces que es bueno tener el momento, en cualquier momento, con la palabra de Dios. A veces le decimos a los adolescentes, ¿no?, a los jóvenes, a ver su bienestar digital, la aplicación esa que tenemos en el teléfono, esa aplicación que te dice cuántas veces usaste cada aplicación, el tiempo que estuviste en cada una de ellas, inclusive te cuenta cuántas veces desbloqueaste el teléfono y cuántas notificaciones recibiste. A ver cómo está el tiempo en el celular. Y esto no es solamente para los jóvenes, para adolescentes que dicen, no, estos adolescentes están todo el día en las redes sociales, están todo el día con Instagram, TikTok. ¿Ven? ¿Cuántas series vemos en Netflix? ¿Cuántas novelas estamos viendo ahí? ¿Qué tiempo le dedicamos al entretenimiento y qué tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Si queremos vivir una vida en santidad, la Biblia tiene que gobernar nuestra vida. Por eso es importante que vivamos vidas santas, que le agraden a Él. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante que es la confesión de los pecados. Hace poco lo hablábamos en la escuela bíblica, en la clase de 15 y 18, de lo que es la confesión de los pecados. Muchas veces tenemos la idea del catolicismo de la confesión, ¿no? De ir con el cura, con el padre, y confesarle los pecados, y esa persona te va a decir, bueno, por tales pecados debes orar tal manera, hacer tal cosa, y ya esos pecados que vos hiciste ya van a estar pagados. ¿Bien? Y a veces pensamos y tenemos esa relación con Dios. Nos acercamos en oración y decimos, Señor, hice tal cosa mal, hice tal cosa que no debía, te lo quiero confesar. ¿Y Dios qué te va a decir? Ya lo sé, soy omnisciente, soy omnipresente, yo lo conozco todo. ¿Sabes qué? Confesar quiere decir lo mismo. Por lo cual uno cuando se acerca a Dios para confesar, debe ser, Señor, yo sé que en tu palabra dice que esto es pecado y que esto ofende tu santidad y que esto vos no querés para tus hijos. Yo digo lo mismo. Y no solamente digo lo mismo, sino que me arrepiento. Y si me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Eso es una confesión de pecado. Decir lo mismo que Dios. Decir que las cosas que hacemos están mal y ofende su santidad. Y es algo que debe estar completamente alejado de los hijos de Dios. Y siguiendo un poco la historia de Juan 13, tenemos un personaje clave. Tenemos a Pedro. ¿Bien? Generalmente cuando uno pregunta con qué discípulos se identifican, la mayoría toma a Pedro. El impulsivo, el que habla, el que siempre tiene algo que decir, el que siempre está primero en responder y en contestar. A veces cosas buenas, a veces no. Pero Pedro no entendía el lavamiento de los pies. No entender el lavamiento de los pies era no entender su entrega en la cruz del Calvario. Pedro en una oportunidad le va a decir al Señor, cuando el Señor le dice que era necesario que Él vaya a la cruz y muera, le va a decir, no, Señor, que esto no te acontezca, que esto no te pase. Lo va a retar al Señor. Pero también debemos decir
que Pedro tuvo maravillosas declaraciones. Recordemos cuando el Señor va a decirle a sus seguidores cosas muy duras que no podían entender ni escuchar. Y dice que muchos dejaron de seguirlos. Y el Señor los mira a sus discípulos y dice, ¿ustedes quieren irse también con ellos? Y Pedro que le va a decir, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este mismo Pedro es el que en esta oportunidad va a tener una doble negación con Cristo y le va a decir, no me lavarás nunca los pies. Este mismo Pedro tenía que entender lo que el Señor había dicho, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él va a entender, después de tanto tiempo, porque fíjate lo que va a escribir. Primera Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. También va a escribir, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Pedro le va a decir que no le lave los pies nunca. Y el Señor le va a decir, es necesario que te lave los pies, que esto pase. Y Pedro le va a decir, bueno, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza, bañame entero. Y le va a decir, no, es necesario solamente un poco, porque usted ya está limpio, pero no del todo. Es por eso importante, debemos entender, como Pedro, que debemos tener una vida también de obediencia. Debemos obedecer a nuestro Dios. Tener una vida en santidad, una vida de obediencia. ¿Recuerdan el caso de Saúl? Saúl tuvo muchos errores. El primer rey de Israel tuvo un error fatal que se relata en 1 Samuel 15, que él debía ser obediente y destruir todo lo que el Señor le había pedido. Tenía que ir y batallar con el amalecita, con Amalek, y destruirlo por completo. Pero sin embargo, conocemos la historia de que el pueblo, según Saúl, dejó vivo a lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel le pregunta, ¿pero qué es ese balido de ovejas que yo escucho? Y Saúl va a decir, no, el pueblo dejó vivo lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios, y siempre me gustó esta frase, y siempre me llamó la atención, para ofrecer sacrificios a tu Dios. Pero sin embargo, Samuel le va a tener que responder, y le va a tener que dejar una enseñanza muy clara. Acompáñame a 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces queremos hacer 1000 cosas para el Señor. A veces queremos estar en 1000 actividades para el Señor, y que Dios así lo permita. Y qué bueno que podamos estar en muchas actividades. Qué bueno que el Señor nos utilice. Qué bueno que el Señor pueda hacer con nosotros la obra. Pero es importante entender que el Señor también requiere obediencia. Obediencia a que se cumpla lo que Él nos pidió. Obediencia en toda nuestra vida. Porque tal vez te peleaste con tu familia, tal vez te peleaste con un hermano, tal vez estás enojado, en conflicto con alguien, y sin embargo venís a la iglesia como si nada hubiera pasado. El Señor también quiere obediencia de sus hijos. Esto es lo que también pide el Señor. Porque una de las cosas que va a pasar es que el pecado en nuestra vida nos va a interrumpir nuestra comunión con el Señor. Nosotros estamos limpios en Él. Hay una seguridad de salvación. Nosotros cuando nos acercamos y reconocimos como Señor y Salvador, hemos nacido de vuelta, hay una nueva vida en nosotros, hemos sido rescatados, ya está, estamos seguros, estamos firmes en Él.
Estamos en sus manos, nadie nos puede arrebatar de Él. Pero sin embargo es importante entender de que el pecado interrumpe la comunión con nuestro Dios. Por lo cual es necesario siempre y continuamente poder limpiarnos del pecado, poder confesar nuestros pecados, poder continuamente entender la importancia de vivir una vida santa, como dije antes. Hay una figura del Antiguo Testamento que el sumo sacerdote, cuando era encomendado, lo bañaban completo y le ponían las vestiduras. Pero después cuando entraba a hacer los sacrificios o a hacer las tareas del tabernáculo, no necesitaba bañarse completo, sino que tenía que pasar por el lavacro y se lavaba, porque ya estaba limpio por completo, solamente debía limpiarse. Y así es como nosotros cada día debemos limpiarnos de nuestros pecados. Debemos examinarnos y ver qué estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que en nuestra vida aún no lo hemos dejado? ¿Qué es lo que el enemigo nos está tentando para poder apartarnos del camino? ¿Qué es en tu vida? Cada uno sabe, ¿no? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que el enemigo está usando para poder apartarte del camino de Dios? Y es así como debemos nosotros vivir vidas que le agraden. ¿Pero por qué? Porque está claramente en esta porción de la palabra que debemos servirnos unos a otros, que debemos servir a nuestro hermano, que debemos servir en la iglesia, que debemos servirnos unos a otros. Y por eso no nos debemos creer más de lo que somos. Por eso no tenemos que tener un alto concepto de nosotros más del que debemos tener. Por eso no debemos ser como el fariseo. ¿Recuerdan cuando va al templo? El fariseo oraba de pie: gracias Señor te doy, porque no soy como el ladrón, como el que hurta, ni tampoco como aquel publicano. ¿Y el publicano cómo oraba? Oraba, ni siquiera quería levantar la vista, y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, Dios, que soy un pecador. ¿Quién descendió justificado? ¿Sabes qué? Hay veces que queremos tener una posición dentro de la iglesia. Hay veces que queremos tener un nombre dentro de la congregación. Y el Señor nos llama a que podamos servir en humildad a nuestros hermanos. Que podamos servir en humildad a la iglesia. Los ancianos hay veces que nos cuentan de que no hay personas para limpiar el salón. Hay veces que hay tareas que uno dice: no, esa tarea yo no. A mí me gusta, yo tengo otro don. ¿Bien? Y tal vez están las sillas en el medio y nadie las mueve. ¿Por qué? No, yo tengo otro don, tengo otro ministerio. Yo no voy a mover las sillas. Eso que lo haga otro. ¿Bien? ¿Por qué? Se quiere tener un alto concepto, un nombre, un lugar. Y el Señor, siendo el Dios, siendo el creador del universo, se vistió como el siervo de más abajo y lavó los pies de sus discípulos. Se humilló a sí mismo, va a decir Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte. Pedro va a necesitar entender esta realidad. Todos los discípulos van a necesitar entender esto. Fíjate, acompáñame en tu Biblia, ahí mismo Juan 13, versículo 34. Va a decir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pero es paradójico, o es curioso que diga: un mandamiento nuevo os doy. Si ya había mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Acaso no había una respuesta del Señor cuando le preguntaron cuál era el principal y gran mandamiento? Dijo: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ya estaba el mandamiento. ¿Por qué dice un mandamiento no os doy? Bueno, lo que el Señor va a poner es una vara, que es como Él amó. Él nos dejó de ejemplo el amor que debemos tener hacia nuestros hermanos. Él nos dejó de ejemplo cómo debemos relacionarnos unos con otros, como Cristo amó a los suyos. También debemos amarnos unos a otros, debemos preocuparnos unos a otros, debemos considerar a nuestro hermano, debemos considerar al que tenemos al lado, preguntar cómo estuvo su semana, preguntar si hay motivos de oración. Debemos orarnos unos por los otros. Por eso es que el Señor va a dejar esto de ejemplo, para que seamos sus discípulos. Nosotros debemos ver a Cristo, cómo Él actuó, cómo Él se manejó, y Él debe ser nuestro ejemplo. Porque a veces miramos el de al lado y decimos, bueno, pero mirá tal persona lo que hace. Y nos comparamos y ponemos la vara con el de al lado, y no ponemos la vara con el Señor Jesucristo. Y hay algo muy, muy simple de poder entender, de que atraviesa toda la Escritura, de que nosotros vamos a amar a nuestros hermanos en la medida que amemos a nuestro Dios, en la medida que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida. No puede haber un amor horizontal hacia los demás si primero no hay un amor vertical. Si primero no tenemos una relación con nuestro Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cómo vamos a amar al que tenemos al lado? ¿Cómo vamos a amar cuando salimos y vemos a alguien pasar necesidad? ¿Cómo no nos vamos a extender la mano con ayuda? ¿Cómo no vamos a ir y llevar un folleto al que lo necesita? Por eso el Señor Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Él debe ser nuestro todo. Debemos vivir absolutamente para Él. Yo quisiera terminar, la verdad que la porción que he elegido se puede hacer muchas enseñanzas y ver a Cristo cómo actuó con todos sus discípulos, que le lavó los pies inclusive a Judas, el que le iba a traicionar. Pero quisiera leerles por último una carta que me la leyó hace un tiempo Maga, que la tomó desde una revista que dieron en las Conferencias Unidas. Y esta es una carta que le va a escribir un novio a su novia, ¿bien? Va a dejarla por una carta, es una carta que va a publicar Billy Graham. Es un novio comunista que va a dejar su novia. Y acompáñame, seguime la lectura. Nosotros, los comunistas, tenemos un alto índice de mortalidad. Se nos dispara, se nos ahorca y se nos ridiculiza. Se nos despide de nuestros empleos y de cualquier otra manera posible nos hacen la vida difícil. A un alto porcentaje de nosotros nos matan, nos echan en la cárcel, vivimos en virtual pobreza. Todo centavo que sobra por encima de lo que es absolutamente necesario para mantenernos con vida, se lo damos al partido. Nosotros los comunistas no tenemos ni tiempo ni dinero para muchas películas o conciertos. Se nos describió como fanáticos. Es que somos fanáticos. Nuestra vida la domina un factor grandioso y supremo, la lucha por el comunismo mundial. Tenemos una filosofía de vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa por la cual luchar, un propósito definitivo de nuestra vida. Subordinamos nuestra despreciable persona a un gran movimiento de subordinación del partido. Entonces recibiremos recompensa adecuada con el pensamiento de que cada uno de nosotros, con su grano de arena, está contribuyendo a algo nuevo, verdadero y mejor para la humanidad. Hay una cosa por la cual tengo profundo fervor, y es por la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi aflicción, mi cariño, mi esposa, mi amante, mi pan y mi carne. Trabajo en ella de día y sueño en ella de noche. Su apretón en mí crece, no se reduce con el paso del tiempo. Por consiguiente, no puedo cultivar una amistad, un amor, ni siquiera una conversación,
sin relacionarlo a esta fuerza que a la vez me impulsa y guía mi vida. Evalúo a las personas, países, ideales y acciones de acuerdo a cómo afectan al Partido Comunista. Yo he estado en la cárcel debido a mis ideales, y si es necesario, estoy listo para presentarme ante el pelotón de fusilamiento. Y lo que yo me maravillaba de esto y la enseñanza clara, que si una persona puede vivir de tal manera para algo tan humano, para algo tan sin sentido como una ideología, ¿cuánto más nosotros no debemos vivir nuestra vida y desgastarla para el Señor? Y desgastar nuestra vida entendiendo el sacrificio de Cristo, entendiendo la demanda que nos pide a cada uno de nosotros. Los invito y los animo en esta noche a que podamos considerarnos unos a otros.